Paraná, uno de los cauces hídricos más importantes de esta región geográfica. Paraná, un vocablo en guaraní que aglutina en este caso la palabra para, que significa mar, y na, que viene de oná, que significa se mezcla, se abraza, se entremezcla, se emparenta. Entonces, al decir Paraná, estamos describiendo a las aguas que están emparentadas al mar. Es que esto es lo que sucede, porque a lo largo del río Paraná recibe afluentes de muchos otros arroyos y ríos más pequeños. Acá nomás, a unos 200 kilómetros o tal vez más, está la desembocadura del río Paraguaí, que también significa para mar, gua, de perteneciente, y agua que le pertenece al mar. Y vamos río abajo y bueno, notamos que este río desemboca al mar, al océano, a través del río de la Plata, en donde también converge el río Uruguay, Uru, pájaro, Gua, perteneciente, y agua que pertenece a las aves, agua que desciende del hábitat de las aves. Todos nombres guaraní. Así más abajo, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Entre Ríos, también tenemos la desembocadura de otros arroyos y ríos de menor afluente que descarga sus corrientes al río Paraná. Así que estoy aquí sentado mientras vemos a ver si podemos alcanzar a divisar una embarcación que va río arriba. Una de esas embarcaciones antiguas, si se quiere, aparentemente de pasajeros, que estará cumpliendo alguna función turística. Mientras tanto, somos testigos de la belleza que irradia estas aguas, que transmite calma, que transmite paz, que transmite alegría al alma. El cinturón boscoso que vemos del otro lado del río pertenece ya al territorio del vecino país, Paraguay. Bueno, aquí estamos, en algún punto de la orilla del río Paraná. Les dejo un gran abrazo en esta tarde nublada del 18 de febrero del 2025. Guaranita Parandú.